Hola, bienvenidos a un nuevo video de After Effects. El día de hoy estaremos hablando sobre algunas funciones importantes de la línea de tiempo, así que no estaremos realizando un proceso, pero sí estaremos entendiendo qué hacen estas funciones dentro de la línea de tiempo y de qué manera las podemos activar y desactivar. Tengo un archivo en el cual he colocado algunos elementos que nos servirán como ejemplo. Y estos iconos de los cuales hablo están ubicados en la parte inferior de la línea de tiempo. Y son estos 4 iconos que vemos en este momento acá. Estos iconos cuando están de color gris están desactivados. Y si los vemos en color azul es porque se encuentran activados. Todos estos iconos nos ayudan a mostrar y a ocultar opciones del panel línea de tiempo. Si vemos en este momento que todos los iconos están desactivados, veremos que la información que tenemos en el panel es muy reducida y únicamente tiene las visualizaciones de la capa, los nombres de la capa, los colores y también la opción de principal y enlace para que podamos hacer un enlace entre capas. Una de las dudas más frecuentes es cuando desaparecen algunas opciones de este panel y lo que debemos hacer es activarlas desde estos 4 botones. Veremos uno a uno. El primero es el que nos permite expandir y contraer los definidores de capa. Si hacemos un clic se volverá azul y veremos ahora que se muestran los definidores de capa. Dentro de los definidores de capa tenemos la capa tímido, tenemos la capa para rasterizar los vectores o rasterizar continuamente, la calidad, efectos, incluso la opción de colocar una capa en 3D o colocar desenfoque de movimiento. Esos son los definidores de capa. Desactivaré acá esa opción para poder ver la siguiente. Y ahora en el siguiente icono, este sirve para poder activar el panel de control de transferencias. Cuando hacemos un clic, veremos que nos muestra los modos de fusión, donde podemos seleccionar de esa capa el modo de fusión que va a tener y la visualización que le queremos aplicar. Y ahí es donde veremos también los mates de seguimiento, que son muy utilizados, sobre todo cuando queremos utilizar las mismas capas para ocultar partes específicas de otra. Iré nuevamente al área de los botones y desactivaré este segundo botón. Ahora iré al tercero. El tercero nos muestra los paneles de entrada, salida, duración y estirar. Así que haré un clic para activarlo, se vuelve azul y vean que ahora ya tengo acá todas esas opciones. Estas opciones van relacionadas a la posición y a la manera en la que estamos utilizando ya las capas a este lado derecho de la línea de tiempo. Por ejemplo, todas las capas ahorita tienen una entrada de 0. Eso es porque todas están empezando en el fotograma 0 acá según la línea de tiempo. Si muevo alguna de estas capas, por ejemplo el rectángulo, hacia la derecha, veremos que entonces empiezan a cambiar estos valores, porque ahora tiene un tiempo de entrada en el fotograma número 6, aquí lo veremos para confirmar, y tiene un tiempo de salida en el fotograma 5 del segundo 5. Esto es porque se ha movido. De esta manera podemos tener un mejor control para saber dónde están empezando cada una de las capas y dónde están finalizando. Ideal para cuando queremos tener un control de los tiempos de entrada y de salida de cada uno de estos. Unido a este panel está la duración y la opción de estirar. Con la opción de la duración podemos definir y entender cuánto tiempo tiene esa capa. A veces necesitamos esta información cuando, por ejemplo, tenemos una composición de 5 segundos y, por ejemplo, tenemos un elemento que dura 1 minuto o 2 minutos. Es el caso también de este audio que tengo en la parte superior, que nada más se muestran los 5 segundos, pero sé con la duración que dura 3 minutos y 13 segundos. Finalmente tenemos la opción de estirar. Esta opción de estirar permite que nosotros añadamos mayor tiempo o menor tiempo a esa capa. Si nosotros cambiamos el porcentaje, por ejemplo lo haré con esta capa de rectángulo, por ejemplo puedo cambiar el porcentaje y en lugar del 100% le colocaré 5%. Así que hago un clic, vean que se abre esta ventana de ampliación de tiempo y me dice que el factor de ampliación es de 100%, así que lo cambiaré a 10%. Ahora hago un clic en aceptar y veremos que ahora la capa es mucho más pequeña. Entonces la capa ha cambiado todos sus valores. Ahora empieza en el fotograma 7, termina en el fotograma 21. Vean que la duración total es únicamente de 15 fotogramas y tiene un 10% de su extensión total.
Algo diferente pasará si por ejemplo estamos en un audio. Vean acá, lo voy a revertir al 100%. Y por ejemplo este audio, si lo escuchamos, va a tener su velocidad real. Pero si ahora cambiamos esta opción de estirar y hacemos un clic y ahora le decimos que sea de 50%, es decir, que reduzca la cantidad de tiempo que dura, vean que ha cambiado la duración de 3 minutos a 1 minuto y medio. Entonces ahora tendrá el 50% que se relacionará a la velocidad. Al volver a escuchar, veremos que se ha acelerado para lograr toda su duración ahora en la mitad de tiempo. Si por ejemplo venimos y cambiamos nuevamente este valor, haré un clic, seleccionaré acá y lo cambiaré a 25, veremos incluso mucho más acelerado. Y así lo podemos ir cambiando y variando, incluso le colocaré un 2% solo para que quede dentro de los 5 segundos, haré un clic en aceptar y veremos que ahora la capa ha cambiado de una duración que tenía de 3 minutos a únicamente 3 segundos. La previsualización siempre nos mostrará una versión ahora mucho más acelerada de esto y casi no se comprenderá porque está acelerado casi a un 100%. Haré un clic acá nuevamente en estirar y lo regresaré al 100% para evitar inconvenientes con la previsualización de ese audio. En este caso vean que nos puede servir como un truco también para acelerar por si no lo queremos hacer con rampeos de tiempo o no queremos editar en un programa exterior para luego tener que volver a importar si es algo sutil lo que necesitamos, acelerar o desacelerar. En este caso, para la desaceleración, si hacemos un clic y lo cambio por ejemplo a 200, vean que ahora dura 6 minutos y tiene esta parte de estiramiento del 200%. Entonces al hacer la previsualización ya irá con un ritmo mucho más lento también. Regresaré acá al 100% para asegurarme que no lo he desconfigurado. Y ahora iré al último icono. Voy a desactivar este tercer icono que nos permite ver los paneles de entrada y salida. Y el último icono es el relacionado al tiempo de procesamiento. Si hacemos un clic para activarlo, veremos que se coloca en azul y vemos que tenemos la información de tiempo de procesamiento. Esta opción únicamente nos ayuda a tener una idea clara del tiempo que se está tardando en hacer el procesamiento de ese fotograma. Entonces, si por ejemplo nosotros avanzamos, veremos que a medida vamos cambiando y va entrando cada uno de los elementos, se van añadiendo cantidades a estos milisegundos. Eso quiere decir que una capa tarda menos en visualizarse que otra. Esta información es muy importante cuando tenemos proyectos que tienen muchos elementos y muchas capas, porque de esta manera podemos identificar cuál capa está haciendo que el programa vaya mucho más lento y podemos en algún momento ocultarla o mantenerla en una composición diferente mientras estamos trabajando la parte que nos interesa. Por ejemplo, en este momento yo tengo el texto, pero no tiene ningún tipo de efecto ni tiene nada que haga que se vuelva lento. Pero si por ejemplo duplico la capa y colocaré este texto acá, por ejemplo acá voy a colocar un efecto de sombra paralela. Vean, solo con el efecto aplicado ahora ya cambió al tiempo de procesamiento de 4 milisegundos. Voy a añadir más sombra. Sí, voy a ampliar también el suavizado. La misma distancia y vean cómo va cambiando esta parte también de los milisegundos. Entonces ahora tiene más tiempo para tener que renderizar este elemento porque tiene una sombra que este otro que no tiene ningún efecto. Le colocaré una textura. De acá con el efecto textura. Y bien, ahora voy a añadir acá mucha más textura. Vean ahí también cómo se va cambiando milisegundos. Y ahora ya llegamos a 7 milisegundos también para este elemento. Puede ser variable dependiendo los efectos, etcétera, pero sí nos dará una información del tiempo de procesamiento.
Voy a visualizar acá esta capa de video que previamente había añadido. Es de un video que recientemente compartía con ustedes y pueden ver ahora el tiempo de procesamiento, cómo varía con los elementos como texto e imagen. Y dependiendo la cantidad de recursos que necesite el programa a medida va avanzando en ese video, entonces así va a ser el tiempo de procesamiento. Nuevamente, esto nada más es un indicador para poder tener muy en cuenta las partes en las cuales se consume mucho más tiempo para poder hacer ese procesamiento y que consumen mucho más recursos del equipo. Ocultaré acá y únicamente quiero compartir con ustedes esta imagen que es del sitio de Adobe, donde precisamente hablan sobre la parte de los tiempos de procesamiento e indican que los diferentes colores que podemos tener van a ir desde el color verde, es decir, que hace un renderizado o un tiempo de procesamiento en tiempo real, hasta ir cambiando a un color mucho más cálido y llegar al color rojo, en el cual va tardando demasiado en hacer la parte del procesamiento, y eso podría incluso empezarnos a requerir mucha más cantidad de memoria o empieza a ponerse el programa demasiado lento porque pueden haber elementos o capas que requieren demasiados recursos. Así que si ven esta parte de la previsualización de esta imagen y vuelvo a activar las capas, acá pues iremos teniendo también una idea de cómo los elementos van variando y cambiando. Recuerden también que algunos no siempre van a requerir el mismo tiempo de procesamiento, porque si el programa ya lo ha cargado, si en algún momento ya logró interpretar ese elemento, entonces el programa empieza a hacer una evaluación inteligente de ese proceso y así empieza a tener un menor tiempo de procesamiento. Y luego pues si se va enfrentando a nuevas partes, entonces va a empezar a subir nuevamente y a variar ese tiempo de procesamiento a medida tiene que ir haciendo la previsualización. Vean que acá ya vamos cambiando el color verde quizá a un color en el cual ya va siendo mucho más naranja y ahí podríamos darnos cuenta de cómo ese tiempo de procesamiento puede irse extendiendo. Y bien, finalmente ese es el último icono que queríamos ver. Por esta razón es que estos iconos no están activados de manera predeterminada. Normalmente solo viene activado en la opción de definidores de capa, pero para quienes se les han desaparecido o anteriormente recuerdan que veían otras opciones, esto puede ser porque tenían activados varios de estos iconos, todos estos iconos, o porque seguramente nunca los han tenido activados y únicamente tenían esta opción de definidores de capa que es el predeterminado. Muy bien, ahora con eso finalizamos este video, que espero que aunque no seguimos un proceso paso a paso, haya servido para poder aclarar todos estos botones y estas opciones que tenemos dentro del panel línea de tiempo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final del video y recuerden que si tienen dudas o consultas, siempre los leo en los comentarios. Saludos.